¿Qué es la Pascua? ¿Qué creen ustedes que es la Pascua? ¿Alguien que se atreva a decir algo? Una celebración, no es la cosecha, pero es una celebración, ¿sí? Es una fiesta, ¿cierto? Eso es la Pascua. Vamos a Éxodo 12. Les voy a pedir que tengan presentes estos 3 libros que aparecen en los versículos. Éxodo, Números y Levítico, porque vamos a estar, en la primera parte vamos a estar moviéndonos dentro de esos 3 libros. Entonces, Éxodo 12. Éxodo 12, 13 y 14. Dice así: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verlas pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no las tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿Sí? Les voy a dar contexto, porque entonces uno lee esto y se siente perdido. Aquí estaba estábamos frente a esta situación y entonces el Señor le estaba dando unas instrucciones muy claras a Moisés. Y aquí nace la Pascua. ¿Nace para qué? La Pascua nace para proteger al pueblo de Israel de esa décima. Levítico 23, 4 y 5. Y dice: estas son las fiestas que el Señor ha establecido, las fiestas solemnes en su honor que ustedes deberán convocar en las fechas señaladas para ellas. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero a la hora del crepúsculo. Entonces, ¿qué es la Pascua? Una fiesta solemne del Señor. ¿Que empieza cuándo? El día 14 del mes primero. Si ustedes se pusieran a analizar el calendario, el calendario judío, podemos llamarlo así, estamos en el mes primero para ellos, ¿sí? Y 14 días cae la Pascua. Es tal vez la única fiesta que en la religión católica, ¿cierto? Todos nosotros que casi siempre nacemos de base católica, se celebra como acuerdo a lo que dice ese calendario. Pero por allá alguna vez, en épocas de los romanos, entonces uno de estos emperadores, cuando Constantino adoptó el cristianismo, ¿sí? En el contexto romano, entonces alguien dijo, venga, ¿por qué no lo ponemos entre el 21-22 de marzo, que es más o menos el equinoccio de ese mes, y ahí le contamos hacia la próxima luna, y de la próxima luna miramos más o menos cuándo cae, ¿sí? Pero entonces dijo algo, pero si cae con la fiesta de los judíos, la corremos 8 días. Eso es algo que está pasando en este momento. Coincide que mañana es la fiesta de la Pascua para los judíos y por eso la Semana Santa se corrió también 8 días y este año cayó tan tarde, ¿sí? Entonces todo tiene una lógica. Digamos que ellos trataban de hacerlo, o tratan de hacerlo porque la Semana Santa tratan de hacerla, pero pues siempre pues incluyendo algunas reglas adicionales para el proceso. Voy a saltarme aquí de números y entonces, ¿por qué se celebra? Entonces ya más o menos les di un brochazo de por qué se celebra. Y volvemos a la historia de Éxodo con el faraón. Y resulta que en esta historia, entonces el Señor decretó que iba a mandar la 10ª plaga. Y entonces en esa 10ª plaga, Él le dice al pueblo, le dice a Moisés, ve y dile a mi pueblo que tiene que hacer estas reglas. Entonces van a celebrar Pascua. ¿Y la Pascua qué es? Van a tener que coger un corderito, cogen un corderito de 1 año, macho, sin defecto, ¿sí? El día 10 del mes usted lo agarra y lo prepara por 4 días hasta el día en que vamos a celebrar Pascua. Y ese corderito entonces usted lo va a matar al anochecer, ¿sí? Se van a comer todo, lo van a asar, no puede ni hervirlo, no lo puede comer de otra forma, tiene que ser asado. Y con la sangre de ese corderito usted llega y pinta los dinteles de sus puertas. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan esto,
Entonces yo mando al ángel para los primogénitos y cuando el ángel vea la vaina dice, uy, no, aquí no puedo entrar, sigo derecho y ustedes se van a salvar. Ese es el motivo inicial de la Pascua. Así empezó el hecho de la Pascua, por eso es tan importante. Vamos a Éxodo 24. Perdón, Éxodo 12, 24. Dice, obedezcan estas instrucciones, será una para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esa ceremonia, entonces aquí nos dice por qué se está celebrando, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Entonces, ¿fue qué? Un momento crucial donde el Señor iba a decretar juicio contra el faraón y su comunidad, y iba a salvar a los israelitas de este juicio. ¿Sí? Era la plaga final. Después de esto el faraón le dijo, ¿sabe qué? Ya no los quiero ver, arranque. ¿Sí? Váyanse porque eso va a ser de bendición para mí, si ustedes siguen leyendo ahí más adelante. Vamos a Primera de Corintios. Entonces vamos al Nuevo Testamento, Corintios 11, 23. Primera de Corintios, sí señor. 11, 23. Y dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar las gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. ¿Aquí qué estaba haciendo el Señor? La Pascua, ¿sí? Él estaba entrando en Pascua. ¿Con quién? Con sus discípulos, ¿cierto? Y estaba entrando en Pascua con sus discípulos y después dice, hagan esto en memoria de mí. ¿A qué nos está invitando a hacer? A celebrar la Pascua. Entonces la Pascua ya pasó. El Nuevo Testamento lo confirma. ¿Sí? Tenemos que celebrar Pascua. ¿Y por qué tenemos que celebrar Pascua? Entonces aquí tenemos algunos elementos claves. Lo primero, el elemento clave de la Pascua, esos son 5 elementos claves que tiene la Pascua. Y el primer elemento clave, y tal vez el más clave para todos nosotros, es el Cordero. ¿Por qué el Cordero? Entonces nos regresamos a Éxodo, vamos a Éxodo 13. Voy a irlos llevando mucho por la Biblia porque es necesario para poder entender esto. Entonces, vamos a Éxodo nuevamente, Éxodo 12. Y vamos al 3 al 6. Dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia. Uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta que el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Dios es tan de orden y tan perfecto que ni siquiera le gusta que se desperdicien las cosas. ¿Sí? Entonces él dice, vea, cojan un cordero. Si usted no se lo puede comer todo fácil, únase con su vecino, ¿sí? O con el vecino que usted considere que tampoco se va a poder comer un corderito, invítelo y haga una cena en comunidad. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados siempre a compartir en comunidad. Entonces cojan en comunidad y cómanse el corderito. Cómanselo todito, porque dice que hasta los intestinos los tenemos que comer. Entonces dice, ¿iban cuál? En el 5, ¿cierto? El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 día del mes, día en que la comunidad de Israel empezará al caer la noche. Entonces la noche del día de Pascua se cocina el corderito. Vamos a Números 28. Entonces Números 28, 19 dice, que se me perdió... Presentarán al Señor una ofrenda por fuego, un holocausto que consiste en 2 novillos, un carnero y 7 corderos de 1 año. Voy a darles un poquito de contexto acá. En Números, digamos que aquí ya el pueblo salió de Egipto, ¿sí? El pueblo ya salió de Egipto, ya van en camino a la tierra prometida. Recuerden lo que vimos hace 8 días porque duraron 40 años en el desierto. Y entonces el Señor aquí les dijo, bueno, como esto es una fiesta solemne que ustedes tienen que celebrar todos los años,
vamos a dar, él estableció unas reglas ya adicionales, diferentes a las de ese día que salió del pueblo, el pueblo de Egipto. Entonces él le dijo, bueno, cuando llegue Pascua ustedes tienen que hacer una serie de sacrificios. ¿Sí? Y entonces aquí le estaba diciendo, cada animal generalmente era un cabrito, un ternero, unos terneros y unos corderos. Entonces él ponía a estos animales y dice, usted tiene que presentarlos en el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Quién se acuerda qué es el tabernáculo? ¿Alguien tiene más o menos idea? El tabernáculo era ese lugar sagrado donde habitaba la presencia de Dios, ¿sí? Y donde solamente el pueblo levita podía ingresar porque el sumo sacerdote era el que presentaba estas ofrendas ante el, perdón si lo digo mal, propiciatorio, creo que es, ¿sí? Entonces las tenía que presentar y ahí él presentaba estos cabritos. ¿Por qué hacían o por qué el Señor les pedía estos holocaustos? ¿Sí? Para el perdón de los pecados. Ahorita más adelante lo vamos a ver un poco mejor. Y con cada uno, bueno, entonces aquí también incluirían un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Entonces ahora sí, ¿por qué lo hacían? ¿Para hacer qué? Propiciación. ¿Qué es propiciación? Que a veces uno lee la Biblia y uno la lee de corrido y ni siquiera se pregunta qué son esas palabras. ¿Qué creen ustedes que es propiciación? ¿Sí? Alguien que vote ahí una idea. Voy a leer una definición que encontré en el internet. Dice, la propiciación en un contexto religioso, especialmente cristiano, se refiere a la acción de aplacar o satisfacer la ira de Dios, a menudo a través de un sacrificio para obtener su favor y reconciliación. En términos generales, implica hacer algo para obtener la simpatía o el perdón de alguien, ya sea divino o humano. Entonces, ¿qué es propiciación? Conseguir el favor y la reconciliación con Dios, ¿sí? En pocas palabras, y haciéndolo más simple, era el medio por el cual el Señor les perdonaba al pueblo de Israel en esa época, o nos perdonaba, porque ahorita vamos a hablar el por qué hablo en primera persona, los pecados que el pueblo cometía todos los años. Todos los años tenían que presentar esto porque ¿cuál es la paga del pecado? Muerte, ¿cierto? ¿Y eso ha cambiado? No, sigue siendo igual. Entonces era un medio en ese momento por el cual el pueblo limpiaba sus pecados, hacía propiciación. Eso es lo primero. Entonces tengan presente el corderito. ¿Para qué era necesario el corderito? Para hacer propiciación por el pueblo. Entonces, algo importante o principal del corderito era la sangre de ese cordero. Porque la sangre de este cordero se tenía que utilizar, ¿para qué? En el momento en que salieron los de Éxodo, para la protección del pueblo, ¿cierto? Entonces ellos cogían la sangre y con la sangre pintaron los dinteles, ¿sí? Así se dice, ¿cierto? Y con eso, el ángel que había mandado el Señor, pues para llevar a cabo la 10ª plaga, pasaba de largo. Entonces era un símbolo de protección, ¿sí? Entonces vamos a Éxodo 12, nuevamente Éxodo 12 es porque ahí es donde mayor se explica este proceso. Vamos a Éxodo 12:7 primero. Y dice, el 7 dice, tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en los 2 postes y el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Esa es la primera situación, ¿cierto? Y ahí saltamos al 12 y dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Entonces, era un símbolo de protección en ese momento. El vestido, y usted dice, ¿por qué el vestido? Entonces, ahí mismo en Éxodo 12, ya que lo tiene abierto, salte al 12. Al 11, perdón. Y el 11 dice, comerán el cordero de este modo, manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara de malo y deprisa. Se trata la Pascua del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debía usted comer la Pascua? Preparado, ¿cierto? Listo. ¿Para qué? ¿Por qué debían estar así? Porque ese día cuando el faraón dijera arranque, usted tenía que arrancar de una. ¿Sí? Eso no le ha dado a usted tiempo ni de prepararse. El Señor ya sabía. Entonces es una cosa que obviamos. Cuando usted va a una fiesta, ¿usted cómo va? Arreglado, listo, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado hoy en día? ¿Nosotros estamos listos? No. ¿Nosotros nos preparamos? No. Nosotros a veces
obviamos un poco el estudio y no nos preparamos. Por eso estos espacios son importantes, porque son espacios que nos preparan y nos preparan para esas situaciones que vamos a enfrentar en el mundo. Entonces, esta es algo que uno siempre obvia, pero que es muy clave. Entonces, usted tiene que estar listo. El Señor dice siempre preparado. Preparado porque vienen los egipcios, usted tiene que arrancar de una. Los panes. Entonces, ese mismo día el Señor les mandó a hacer algo muy importante, y era que tenían que comer panes por 7 días sin levadura. ¿Sí? Sin levadura. Todos estos conceptos ténganlos claves, porque después más adelante los vamos a volver a ver, pero en un contexto diferente, en el contexto que nos aplicaría hoy en día. ¿Sí? Entonces, por favor, téngalos ahí presente. Entonces, vamos a Éxodo 12:15, ahí más adelantico. Y Éxodo 12:15 dice: durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º será eliminado de Israel. Y uno dice, tan raro esa regla, ¿cierto? Pues, ¿por qué me va a eliminar si como levadura? Ya más adelante vamos entendiendo un poquito más por qué él decía que hay que quitarle la levadura al pan. Y ahí mismo entonces en el 17 dice: celebrarán la fiesta de los panes sin levaduras, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formado en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. Esto es algo interesante porque 7 días, cuando usted lee la historia, 7 días fue lo que duró el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que cruzó el Nilo. ¿Sí? Entonces eso es lo que estaba diciendo el Señor. Yo los saqué a ustedes en escuadrones. Y por 7 días duraron caminando hasta que llegaron al Nilo. Moisés, por medio del Señor, abrió el Nilo y lo cruzaron y se salvaron de la fuerza de los egipcios. ¿Sí? Entonces tiene eso, por eso digamos que tiene coherencia que sean esos 7 días. Y el Levítico, bueno, vamos al pueblo, como para no hacer. Entonces, ¿por qué el pueblo? Vamos a Éxodo, ya que siempre que lo tienen abierto, 43 y 45, y esto, aquí sí quiero que me pongan mucho cuidado porque esto es muy, muy interesante. Dice, el Señor le dijo a Moisés y Aarón: estas son las normas para la Pascua. Escuchen bien esto que dice acá, ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayan comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayas circuncidado antes. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar a ellas. Esta es la única fiesta de todas las fiestas que tiene de las que estableció el Señor, en la que un extranjero no podía participar. ¿Sí? Entonces usted preguntará, ¿pero por qué? En ese entonces, ¿quiénes eran los extranjeros? Todo aquel que no fuera parte del pueblo de Israel. ¿Cierto? Y que en la Biblia, cuando usted en la Biblia lea los gentiles, ¿sí? Por allá que siempre hay una vez que se dice los gentiles, se refería a ellos. Gentil era toda persona que no estaba dentro del pueblo, no pertenecía al pueblo de Israel. Pero sí había una condición para que un extranjero pudiera participar. Entonces sigamos leyendo. Dice, la Pascua deberá comerse en casa y allí no se sacará ni un solo pedazo de carne, tampoco se le quebrará, tengan este dato también ahí en su mente, ningún hueso al animal. ¿Sí? Entonces me devuelvo al corderito y el corderito no puede tener ninguno de sus huesos quebrados. Toda la comunidad de Israel deberá celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia, solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. ¿Qué había que hacer? Circuncidarse. ¿Sí? Hoy en día, y me voy a adelantar un poco más adelante, hoy en día, este hecho, y con la muerte del Mesías, ¿sí? La circuncisión ahora es de ¿qué? Pablo lo dijo, del corazón. Entonces la invitación es que tenemos que circuncidar ¿qué? El corazón. ¿Cogieron estos 5 aspectos claves de la Pascua? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo me cuenta que esto es como una clase? ¿Sí? ¿No? Entonces, hoy estamos aquí reunidos y las mesas están en esta forma porque parte del proceso es que queremos hacer fiesta con ustedes, ¿cierto? Queremos hacer fiesta con el Señor. Y para hacer fiesta con el Señor es lo que hizo el Señor cuando entró en comunión con sus discípulos, y es comer, ¿cierto? Entonces vamos a compartir la Pascua el día de hoy. No es obligación, quien quiera hacerlo lo puede hacer, quien no quiera hacerlo se puede abstener,
Pero pues vamos, en este momento vamos a empezar, o van a empezar ellos a repartir algo de comida para que celebremos la Pascua, ¿sí? Porque estamos en comunión. Por eso las mesas, por eso las sillas. Hoy estamos en comunión y estamos de fiesta. Porque es que hace un poquito más de 2000 años, adivine quién hizo Pascua por todos nosotros. ¿Y quién se entregó como cordero por todos nosotros? ¿Sí? Entonces es llanamente eso que el Señor dijo, hagan esto en conmemoración de mí. Dios se entregó por nosotros. ¿Sí? Y a nosotros se nos olvida ese hecho tan importante e histórico de la palabra, tan importante y tan histórico que partió el mundo en dos, ¿cierto? Hoy por eso decimos antes, después de Cristo y después de Cristo, ¿sí? El hecho fue demasiado significativo. Mientras les van repartiendo y compartimos la Pascua, y tranquilos, eso ya está bendecido, lo pueden tomar de una vez. Viene una pregunta súper importante. ¿Qué hay del Mesías en todo esto? ¿Qué? Porque no podemos hablar de Pascua sin hablar del Señor Jesús. Ahora sí vamos a estar moviéndose en el Nuevo Testamento y vamos a Marcos. Entonces abran ahí en sus Biblias Marcos. Y a mí ya se me perdió. Marcos 14, 12. Entonces, si ustedes ven en sus Biblias, no sé, en la mía, esta es una nueva versión internacional. Bueno, no es la mía, la de mi esposa, por eso la florecita. Por eso tan eso. ¿Por qué? Porque la mía es una Reina Valera, me gusta más la versión nueva versión internacional. En la época sí la extranjera era mujer. No importa, sí podía. Porque era parte de la familia del que estaba circuncidado. Aquí me hacen una pregunta, que si era mujer entonces no podía porque las mujeres no se pueden circuncidar, ¿cierto? La circuncisión era una señal de qué, ¿sí? Entonces tengan aquí, ¿verdad? La circuncisión era una señal de un pacto con Dios. Después de que salieron de la Pascua, digamos que en un primer puesto, Dios le pidió que el pueblo de Israel circuncidara a todos los primogénitos, ¿sí? Y él dijo, esto es una señal que yo hago con ustedes, porque yo voy a ser su Dios y usted va a ser mi pueblo. Entonces la circuncisión en ese momento era un símbolo de ese pacto. Pero ¿eso qué quiere decir? Que el hombre lo hacía, pero la mujer era cobijada por esa situación. Entonces sí puede la mujer celebrar la Pascua. ¿Listos? Y entonces Marcos 14, 12 dice, el primer día, aquí que démosle contexto a esto. Entonces aquí ya está el Señor previo al momento en que le iban a capturar los romanos, ¿sí? Para ser crucificado. Entonces, entra a hacer lo que nosotros conocemos como la última cena. Entonces, él se está preparando y ya está a la mesa con sus discípulos. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, y aquí nos remiten a la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? ¿Qué le estaban preguntando a los discípulos? Al Señor, ¿dónde quieres comer la Pascua? ¿Es decir que Dios celebraba la Pascua? Sí. Mire, una cosa clave, y esto se los digo, clave si usted quiere entender el Nuevo Testamento, que está vigente y que no, le hace bien los evangelios. Y si Jesús lo hizo, se puede. Si Jesús no lo hizo, absténgase. ¿Me hago entender? Él es el ejemplo perfecto, ¿sí? O sea, si Jesús dio el ejemplo, es porque eso está correcto. Por ejemplo, cuando ¿se acuerdan ustedes que llegaron los fariseos y le decían, sus discípulos no se lavaron las manos y están comiendo? ¿Y el Señor qué hizo? Los reprendió, porque él dijo, ¿dónde está eso escrito en la ley del Señor? ¿Cierto? Dice, eso no estaba escrito en ningún lado, eso es un invento suyo. Ellos no pueden comer perfectamente con las manos porque los alimentos son santificados por el Señor. Y entonces hoy en día y aquí les voy a hacer una invitación, y no voy a hablar de esto, pero les voy a hacer una invitación, y es, lean que es un alimento para Dios. Porque es que a nosotros nos dicen todos los alimentos, entonces todo lo que nosotros consideramos alimentos que se puede comer. Pero entonces vayan y miren que es un alimento para Dios, y eso también está en Levítico. Vuelvo al tema de la Pascua.
Dice, donde quieres que vayamos a hacer los preparativos, él envió a 12 de sus, a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrán encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y allí. Voy a resumirles la historia para no serla tan larga. En pocas palabras les dijo, vea, sigan allá y en la entrada ustedes van a encontrar un asno, un asnito con su mamá, con la burrita. Entonces usted dice, no, mentiras, perdón, me estaba echando muy para atrás. No. Acá le dicen, usted se va a encontrar un señor y usted le va a decir al señor, venga, mi señor me manda, dice que tenemos que hacer los preparativos y él les va a mostrar el sitio donde ustedes van a organizar todo para que nosotros comamos, ¿sí? Entonces, él entra y llegando por allá hacia el 10, perdón, me perdí, hacia el 16, entonces los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Entonces, primer escenario, entonces el Señor organizó la cena, una cena, yo creo que hasta muy similar de pronto que lo que estamos haciendo esta noche, ¿cierto? Y fue el último momento que le estaba compartiendo con ellos. Vamos a Marcos 15, ahí adelantico, ahí nomás adelantico, y al capítulo 25. Dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Tenga presente ese evento y salte al 33. Entonces, aquí ya que había pasado, entonces el Señor ya había comido la Pascua, fueron a orar al monte, vinieron los romanos, lo capturaron porque Judas lo vendió, llevan y lo flagelan y a las 9 de la mañana ya estaba ya con la cruz y lo crucifican. ¿Sí? Entonces salte ahí al 33. Y dice, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó en voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando oyeron, aquí voy a contarles una anécdota, ¿no? Yo siempre me pregunté, cuando era niño, a mí me llevaron a la iglesia católica. Y me acuerdo mucho que en esta época dan el sermón de las 7 palabras, ¿no? ¿Quién escuchó aquí el sermón de las 7 palabras? Entonces, una de esas palabras es esta, ¿cierto? Porque son las palabras que el Señor dijo en la cruz. Entonces él dijo, ¿por qué me has abandonado? Y yo siempre me pregunté, ¿de veras será que Dios lo abandonó? Pero si él estaba cumpliendo un propósito, ¿por qué Dios lo abandona? ¿Sí? Y un día, ya después, muchos años después, ya con la fe cristiana, iba yo manejando. Entonces puse los salmos, ¿sí? Los salmos. Y sale el Salmo 23 y el Salmo 23 empieza igual. Eloí, lo mismo que acabamos de leer, ¿por qué me has abandonado? Y cuando usted le pone cuidado a todo el Salmo, es literal el resumen de todo lo que el Señor había vivido en la cruz. Entonces yo dije, wow, lo que el Señor estaba diciendo era que ese Salmo, ese momento se acababa de cumplir con él en la muerte en la cruz. Cierro el paréntesis, me pareció ahí chévere para decirlo. Quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó, bueno, cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió empapado, una esponja en vinagre, lo puso en caña y le ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús lanzó un fuerte grito y expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oírlo el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Por qué traigo esos dos eventos a colisión? Entonces, ese día era la Pascua y él se estaba entregando como cordero pascual. Entonces, él muere más o menos cuando se empezaban a matar los corderitos, a la misma hora que se empezaban a matar los corderitos en el templo, es que el Señor entrega su espíritu. Y él entrega su espíritu, inmediatamente surge el terremoto y corta el velo del templo. Entonces, aquí dos hechos importantes. Uno, que él fue el sacrificio perfecto. Entonces, de aquí para arriba, ya no necesitamos corderitos. Y que ya todos teníamos acceso al propiciatorio, ¿cierto? Al templo del Señor. Si ustedes van a Mateo 28, ya les cuento porque les estoy contando todo esto. Vamos a Mateo 28, del 1 al 10. Para no hacerlo tan largo, este es el momento de la resurrección, ¿sí? Entonces, él dice, después del sábado, del amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces, ¿qué pasó aquí? 3 días después
de esa muerte, de que el Señor expiró su cuerpo, Él resucita, ¿sí? Y si ustedes recuerdan nuevamente las fiestas 3 días después de la Pascua, ¿qué pasa? ¿Qué fiesta se celebra? Hijito, ¿qué fiesta celebra? El día de las primicias o los primeros frutos, ¿cierto? Entonces, él da cumplimiento, entonces primero muere como corderito, cumple la Pascua, y él a los 3 días cumple la segunda fiesta, que es las primicias o los primeros frutos. Cuando ocurrió ese temblor que acabamos de contar, en otra versión, no me acuerdo si el mismo Mateo o Marcos, dice que se abrieron los sepulcros, ¿cierto? Entonces los sepulcros se abrieron, pero 3 días después, cuando Jesús resucita, los muertos también se levantan. Entonces los muertos resucitaron, no solo resucitó Jesús, Jesús resucitó con otras personas que ya habían fallecido. Hoy en día creemos, yo personalmente creo que es así, que estos eran los primeros frutos ¿de qué? De la resurrección, cumpliendo la fiesta de los primeros frutos. De hecho, si ustedes siguen leyendo ahí que María fue a agarrarlo y él le dice, Pepe, no me toque todavía porque yo no iba al Padre. Una de las condiciones del sumo sacerdote para presentar los cerdos es que tenía que estar completamente limpio, ¿cierto? Completamente purificado, para poder entrar y presentarle los primeros frutos en el templo. Entonces el Señor, claro, él estaba totalmente limpio, purificado, no se podía contaminar con nada. Entonces María no lo podía tocar porque él no había cumplido aún ese error que Dios le había encomendado. Y él, yo creo que él va a presentar al Señor, presenta los primeros frutos y ahí sí regresa y ahí sí le dice a los discípulos, hey, toque aquí, Tomás, si usted quiere saber si soy yo, porque ahí sí ya no importa que lo tocaran, ¿cierto? Entonces ya había cumplido la fiesta. Entonces voy a saltarme aquí y volvemos nuevamente a mis 5 dibujitos que vimos hace un momento, ¿cierto? Pero entonces ahora vamos a verlos en el contexto de lo que acabamos de hablar. El Cordero, Juan 1, 29, 36 es un versículo muy conocido por muchos, y vamos a Juan. Juan. Se me va Juan. A mí me gusta más como lo llaman en la Biblia de los gringos, John. Juan 1:29 dice, ¿quién estaba acá? Juan ¿qué? Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces estaba acercando al Señor y le dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Jesús. ¿Sí? Vamos a primera de Pedro. Perdón, salten ahí al 36, ahí mismo al 36. Y dice, al ver a Jesús que pasaba por ahí, aquí tienen al Cordero de Dios, gritaban, ¿sí? Aquí tienen al Cordero de Dios. Entonces confirma que Él es el Cordero de Dios. Si quieren saltémonos, vamos a vamos a Isaías 53. Isaías 53. Del 7 al 12. Dice, maltratado y humillado. Este es muy famoso también, ¿no? Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. ¿Qué estaba diciendo aquí el libro de Isaías? Lo que va a pasar con Jesús, ¿cierto? Y lo profetizaba en forma de ¿qué? De cordero. Dijo, este hombre tiene las condiciones de un cordero. ¿Qué condiciones tenía que tener el cordero? Sin mancha. ¿Jesús tuvo mancha? No, ¿cierto? De 1 año. ¿De cuántos años murió Jesús? 33 años se cree, ¿cierto? Según estudios, y si no me cree a mí, va a investigar, esa es más o menos la edad óptima del hombre. ¿Sí? Cuando su desarrollo está totalmente finalizado y de hecho, o sea, uno nace y empieza así, ¿cierto? Después de los 33 se aplana un poquito y después empieza a descender, va para abajo. ¿Sí? Es más o menos así. Todos los que ya pasaron de los 33, no se preocupen, todavía le queda un poquito de llano. Y los que están en los 40, tranquilos, después de la caída viene otra vez su vida. Entonces, el Señor estaba en la edad plena del hombre, ¿cierto? Cumplía con la condición del cordero.
Para no ir tan largo en los versículos, me voy a adelantar un poquito y recuerdan cuando le dijeron que el cordero no se le podía quebrar ni un solo hueso. ¿Sí? Esto es un hecho importantísimo porque como era Pascua, vuelvo a la Pascua, entonces los judíos tenían afán de quitar los muertos de la cruz. Dijo, no, ya nos va a agarrar la cena y nosotros con estos manes aquí. Dice, no, eso, o sea, estaban afanados porque acabara, entonces mandaron a un soldado romano a que les quebrara los pies, ¿cierto? Entonces llega el hombre y ¡pum!, le quiebra los pies al primer ladrón. Recuerde que él estaba con 2 ladrones más. Y cuando fue a acabarle los pies al Señor, se dio cuenta que el Señor ya había muerto. ¿Sí? Ese hecho pasó después de que le entregó su espíritu. Y entonces como que él se abstuvo y dijo, este ya es muerto, y entonces otro le dijo, me imagino yo en la película, no armándome la película, le dijo, verifique. Pero entonces la verificada él no fue, pues no tenía caso partirle los pies, sino que cogió una lanza y se la clavó entre el vientre, ¿cierto? Eso también fue profetizado por los libros del Antiguo Testamento. Y dice que él emanó, ¿qué? Agua y sangre, ¿cierto? Y entonces viene lo segundo, la sangre del Mesías, ¿cierto? Preciosa sangre del Mesías. Como dice una canción, preciosa sangre de Dios. Entonces vamos a Marcos 14. Ya entendimos quién es el Cordero, ¿cierto? El Cordero Pascual, el Cordero inmolado. Si ustedes van a ese Apocalipsis, dice que él vio un Cordero inmolado, ¿cierto? Dice en la visión, cuando Juan estaba viendo la visión, dice que él vio un Cordero inmolado, ¿cierto? Él estaba haciendo referencia a que vio a Jesús. Jesús después de qué? ¿Usted está inmolado cuando ya fue qué? ¿Qué es inmolado? ¿Qué es inmolado? Ya fue desfigurado, ¿cierto? Ya fue desmembrado, ya fue... O sea, ya usted cumplió, el animal ya fue sacrificado. Y Juan ve al Cordero inmolado. Quiere decir que vio a Jesús después de el hecho de su crucifixión. ¿Sí? Eso es lo importante del Señor. Ahora sí vamos a la sangre y vamos a Marcos 14. Me perdió Marcos, aquí está. Marcos 14, del 23 al 25. Dice, después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Entonces, contesto nuevamente, ¿estaban qué? En la cena. Ustedes acaban de tomar, ¿cierto? Vinito, eso mismo hizo el Señor. Entonces el Señor llegó y les dijo, bueno, partió el pan, ¿cierto? Y les dijo, tomen, coman. ¿Y qué les dijo con esa señal? Este es mi cuerpo, ¿cierto? Y después sirvió el vino y les dijo, beban. Y les dijo, esta es mi sangre, ¿cierto? Y después de eso les dijo, hagan esto en memoria de mí. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Partiendo el pan, tomando el vino, representado en un juguito, ¿sí? Para recordarnos que Él dio su cuerpo y que su sangre fue derramada por perdón de nuestros, no solo por perdón de nuestros pecados, porque esto es muy grande, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo chiquito, porque si lo viéramos más a profundidad, también tendríamos que entender que Dios murió para el rescate de un pueblo que se había perdido. ¿Sí? Si voy a hacerles un resumen muy rápido. En la antigüedad Israel fue dividido, ¿sí? Israel fue dividido en los judíos y en el pueblo de Israel. Después llegaron dos grandes pueblos de ese entonces que eran los asirios y los babilonios. Los asirios conquistaron Israel y los dispersaron por el mundo. Es decir, ese pueblo con identidad se desapareció, se perdió, ¿sí? Ellos no se volvieron a reunir nunca más. Entonces, de ahí se pegan incluso a veces los judíos en decir que como ellos ya no existen, esas 10 tribus, porque eran 10 tribus que conformaban ese pueblo, dice, eso ya no existe, eso ya, ¿por qué nos vamos a reunir con ellos? Dicen algunos, si es que ya no sabemos, no existen. De hecho, es muy probable que no sangre de ellos. ¿Y en qué me baso? Lo primero que llegó después de la conquista española a estas tierras fue mucha gente judía y de descendencia de esos pueblos. Fue lo primero que nos llegó junto con los negros, ¿sí? Ladrones y prostitutas, ¿sí? Cuando usted lee la historia colombiana, se encuentra que ese fue un hecho real. Entonces, y de hecho, alguna vez veía yo un estudio que hacían genético a personas europeas
y la cantidad de mezcla de diferentes etnias y diferentes culturas que tenían era una cosa impresionante, y casi en todas aparecía en algún momento sangre de pueblos del Medio Oriente. ¿Sí? Entonces, eso es un hecho. Y ese es un hecho que por eso decimos que más adelante lo vamos a ver con el pueblo, de que Dios está reuniendo al pueblo de ¿qué? Al pueblo de Israel. Este libro no habla de otro pueblo, habla de Israel. Es una historia de un pueblo. Eso es la historia de un matrimonio. Y al final de la historia, él todo siempre lo declara: yo me volveré a casar con mi pueblo. Entonces, como Dios, ¿por qué permitió eso? Porque Dios le dio carta de divorcio a ese pueblo, porque ese pueblo fue muy infiel. No quiere decir que Judá tampoco, pero pues él tuvo misericordia de Judá. Pero como le dio carta de divorcio a Israel, la condición para que si yo le doy carta de divorcio a mi esposa, yo me pudiera volver a casar con ella, ¿cuál era? Morir. Ella o yo se tenía que morir, y mire a ver cómo le hace si se quiere volver a casar, porque casarse con un muerto ya está como berraco, ¿cierto? Pero esa era la condición. Entonces, Dios, sabiendo esto, ¿quién era el único que tenía la condición de morir y volver a resucitar? Dios, ¿cierto? Esa fue otra de las condiciones por las que el Señor vino a la tierra y se hizo matar. Para cumplir sus promesas, para cumplir su palabra. Entonces, por eso les digo, esto es mucho más allá de solamente lo que vemos. O sea, Dios murió por muchas razones y muchos motivos. De hecho, si ustedes ingresan a la página de la iglesia, hay una parte que dice ¿por qué murió el Mesías? Y da todos los detalles de por qué murió el Mesías. Aquel que no lo conozca, yo le invito a que lo lea, ¿sí? Porque es muy interesante cómo Iván recopiló esa información y la resumió para que nosotros entendiéramos esto. Bueno, entonces vamos al vestido. Entonces usted dice el vestido. Bueno, si tenemos que estar preparados, vamos a Mateo 24 para que entiendan qué les estoy hablando. Espero que no les esté aburriendo. Entonces, Mateo 24, 42 y 44. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Volvemos al caso de los egipcios, ¿cierto? Él les dijo, veo, cinto, chanclas, bastón, preparadito porque usted no sabe en qué momento el faraón les va a decir arranque. ¿Sí? Entonces aquí él nos está haciendo ahora el Señor nos dice es que manténganse ustedes preparados porque usted no sabe en qué momento yo voy a regresar. Y cuando yo regrese ya va a ser muy tarde. La historia que sigue ahí, la de Primera de Tesalonicenses, o si quieren vamos a Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 6. Dice, y de esto se sienten orgullosos, ¿no debieron más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado entre ustedes al que hizo otra cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en mi espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. ¿Qué quiere decir esto? Él ya sabe, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Y en la invitación dice, yo ya estoy entre ustedes, pero ustedes no lo están viendo. Entonces, por eso nos manda a ceñirnos el vestido, a ponernos las sandalias, a coger ese bastón. Porque si Él ya sabe y Él está entre nosotros, nosotros tenemos que estar listos para cuando llegue nuestro momento de juicio. Entonces es una invitación. Con la Pascua también es recordar que nosotros debemos estar listos, armados con la palabra del Señor, ¿sí? Armados con oración. Orar es muy difícil. Personalmente a mí hay momentos en que me cuesta, ¿cierto? Eso es una realidad. Pero la oración es un medio por el que yo me relaciono con Dios. Yo no puedo decir que conozco un Dios con el que no me relaciono. Yo no puedo decir que conozco a Laura, a cualquiera de ustedes, a Jorge, si no me relaciono con ellos, ¿cierto? Van a ser completos desconocidos para mí si yo no me tomo el tiempo de saludarlos, de preguntarles su nombre, de saber qué le gusta, qué hace. Es lo mismo con Dios. Entonces, a veces nos llenamos la boca diciendo mi Dios, pero usted no tiene ni idea quién es ese Dios. ¿Sí? Usted no lo conoce. Entonces hay que conocer a Dios. Y claro, la palabra no es tan sencilla en muchos contentos de entenderla. Para eso existen estos espacios. Recuerden que la iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas, es su pueblo. Pero estos espacios existen para que entre nosotros nos apoyemos y podamos escudriñar la palabra
y revelara que esas cosas que son difíciles de entender para algunas personas. La primera vez que yo leí la Biblia, hace más o menos hace como unos 12 años, me acuerdo que empecé a leer ya de corrido y llegué a Isaías y me tocó parar. ¿Por qué? Porque no entendía Isaías, ¿sí? Isaías es un libro que decía, mano, me están hablando en chino. No, esto es inglés para mí. Entonces decía yo, qué cosa tan difícil. Después del tiempo, sin darme cuenta, empiezo yo en comunidad, empiezo yo a charlar mucho con Diego. Diego es muy estudioso. Empiezo a hablar mucho con Iván. Empezamos a tener charlas, momentos chéveres, y un día me volvió a dar por leer Isaías. Y adivinen qué pasó. Entendí a Isaías. Para mí eso fue increíble, fue maravilloso. O sea, yo decía, ahora sí entiendo qué estoy leyendo. ¿Sí? Ahora sí entiendo qué él quiere decir cada vez que hablaba de corderos, cada vez que hablaba, porque ahí él mostraba que el bebé, que en el vientre de su madre, y que todas esas cosas que uno decía, es difícil de leerlo, hoy en día ya no lo es. Para eso es este lugar. Para eso nos formamos acá. ¿Sí? Pero la relación con Dios es individual. Y ninguno de nosotros tiene el derecho de juzgar al otro, ¿sí? Porque yo no sé cómo está su fe con Dios. Eso es algo personal, es algo íntimo. Pero sí, la invitación es a hagan que esa intimidad sea más cercana y esa relación con Dios cada vez sea más estrecha. Los panes, volvemos al tema, la levadura, ¿cierto? Entonces, ¿qué quería decir el Señor con la levadura? Vamos a 1 Corintios otra vez, 5:7. Creo que estamos ahí, ¿no? 5:7 dice, deshágase de la vieja levadura para que sea masa nueva. Entonces, ¿por qué hacían los panes? Los panes y levaduras eran una masa más consistente. No tenía nada la viciaba, es decir, usted veía el pan del tamaño que era, no inflado porque la levadura, que es un hongo, ¿cierto? Lo que hace es que el pan se infle, genere cavidades y entonces ahí entran cámaras de aire y eso hace que el pan se vea más robusto. Entonces el Señor lo que quería mandar ese mensaje. Entonces tienen que, o sea, las cosas como son. Y sigamos leyendo ahí, como son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero, vuelve y dice, nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Entonces ya tenemos, ya el Cordero Pascual fue sacrificado. Ya no tenemos más corderitos que matar para llevarlos allá al templo, pobrecito, todos esos manos de corderitos que mataban cada año. Y dice, así que celebremos nueva Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces el que estaba hablando acá, lo que le estaba diciendo al pueblo, tipificaba la levadura, era que nosotros tenemos que sacar la maldad del pueblo, ¿sí? La maldad de nuestros hogares, la malicia que habita en nuestro corazón, porque nosotros de por sí somos maliciosos, ¿sí? Aquí todos nos creemos santos, yo estoy seguro porque a mí me pasa, pero todos nosotros somos maliciosos. Cuando hay peleas, yo no me pongo a pensar si el otro tiene la razón o yo. Inmediatamente yo siento que yo tengo la razón. ¿O no? ¿Cierto? Y esto nos pasa mucho, y yo sé que nos pasa a todos, a mí me pasa muy seguido, entonces yo digo, pero es que es así. Pero yo me pongo a pensar, venga, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo mal de pronto? ¿Sí? Tal vez los motivos que él tiene son los correctos y el que está equivocado y no dándose cuenta puedo ser yo. Pero no, el ser humano por naturaleza tiende a defenderse. Nosotros siempre tendemos a defendernos aun cuando no estamos equivocados. Entonces el Señor es una invitación de, venga, saque esa malicia, sea como yo. El Señor siempre fue, ¿por qué fue el cordero también? Porque el cordero es un animal ¿qué? Manso. ¿Sí? El cordero es un animal muy manso. Por eso dice, como cordero enmudeció ante su trasquilador. El cordero usted lo coge cuando le van a cortar la lana, no sé si han visto ese proceso. Entonces, él se queda quietico y eso ni se mueve, apenas tiembla. Así, usted ve los músculos, él apenas está así, pero él no mueve, él no hace ni un gemido. Y usted lo trasquila y saca al animal. Eso mismo era Dios. Dios sabía, porque Dios sí era justo, y Dios sabía que lo que estaban haciendo con él ese día era una injusticia. Lo estaban matando, ¿cierto? Por algo que él no había hecho. Lo estaban juzgando por algo que él no había cometido. Y aún así, él, calladito. Hágale, mijo.
Qué difícil es llegar a hacer eso en nuestro día a día. A veces inclusive con nuestras esposas, ¿no? Cuando uno tiene esas peleas matrimoniales que no son tan frecuentes, ¿cierto? Y entonces se vuelve una pelea en algunos casos de ego y en otras cosas es una balanza a ver quién tiene la razón, ¿cierto? Una lucha de fuerzas. Entonces usted yo sé, usted va. Las cosas cambiarían si fuéramos más mansos, nos detuviéramos a pensar, pensáramos más lo que íbamos a decir, no nos volvemos hirientes y eso ayudaría un montón. Se los aseguro que las peleas, si bien no se van a acabar porque pues seguimos siendo humanos, sí van a disminuir un montón. Entonces esa era la levadura que el Señor nos hablaba. Y ahora sí vamos al pueblo que me interesa mucho y vamos a Jeremías 31. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? A dos pueblos. Entonces usted ya entiende, ¿cierto? Porque a veces, cuando en la Biblia dice Israel, a veces habla de Israel completico, las 12 tribus, y en otros casos es solamente de las 10 tribus, y cuando habla de Judá es específicamente de las otras 2 tribus, ¿sí? Eso le va a cambiar a usted mucho la visión cuando vuelva a leer el Antiguo Testamento. Entonces, en este momento, él está hablando a los dos y las está separando. Entonces, le habla a usted a Israel, le habla a usted a Judá. Dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿De quién era esposo el Señor? De un pueblo, ¿cierto? Dice, yo era su esposo, por eso habla de los dos. Yo era el esposo tanto de Israel como de Judá. ¿Cierto? Que se hayan separado es una cosa, pero cuando yo me casé con ustedes eran uno solo. ¿Sí? Entonces yo era su esposo. ¿Y de quién está? Y entonces dice que él va a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién va a hacer ese pacto? Con Israel y con Judá. Con Israel. Él no dice que va a hacer un pacto con los colombianos. Él no dice que va a hacer un pacto con los mexicanos, ¿cierto? Él no dice que va a hacer un pacto con los cristianos o con los católicos, no. Y nos cuesta entender esto porque siempre nos encasillamos. Yo soy cristiano, no judío. Yo soy católico, no cristiano, ¿cierto? Yo soy judío, yo tengo la razón, ustedes son paganos. Siempre nos encasillamos. Pero es que yo me pregunto, ¿Dios qué era? ¿Dios era cristiano? ¿Dios era judío? Sí. Judío como pueblo, ¿no? Pertenecía a una tribu. ¿Pero su religión era la judía? No. ¿Dios era católico? No. La religión sí es un invento de hombres, ¿sí? La religión viene porque nosotros nos queremos siempre encasillar. Es triste que en el cristianismo no nos conformamos con llamarnos cristianos, sino, ¿usted es cristiano qué? ¿Pentecostés? Bautista. ¿Sí? No, luterano. O reformista, ¿sí? Y le puedo seguir aquí echando la cantidad de denominaciones que tenemos los cristianos, ¿cierto? Dice, Dios no se va a casar con ellos, Dios se va a casar es con un pueblo. Porque entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los luteranos, los reformistas, los bautistas, los católicos, los judíos? ¿Quién tiene la razón? No, la razón la tiene el que entienda la palabra de Dios. Eso es lo que hace toda la diferencia. De hecho, usted no sé si conocía que cristiano viene del griego Cristos, y Cristos eran como los griegos llamaban a los dioses de otras naciones. ¿Sí? Y de ahí viene el cristiano. No sé si estoy equivocado, Dieguito. Pequeños está. ¿Sí? Pequeños Cristos, pequeños dioses, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando usted lee la Biblia, claro, la Biblia fue traducida, cuando usted la llegase a ver en el hebreo, es el Mesías. Nosotros somos mesiánicos. Pero eso es para otro tema, para otra charla. Pero entonces hay que entender eso, cómo estamos tan acostumbrados a que nos encasillen. ¿Sí? Entonces recuerde, usted tiene que ser Israel si usted quiere entrar en ese nuevo pacto. Pero Israel no es ese pueblo allá del Medio Oriente, porque es que eso es lo que usted no se confunda, no somos judíos. ¿Sí? Israel es el pueblo que el Señor está recogiendo en este momento, ¿sí? Ese pueblo que se dispersó por toda la tierra, que va a volver a recoger y que va a volver a adquirir su nueva identidad, va a volver a tener una identidad. Ese es el Israel que le está hablando.
Habrán de esos judíos que también se van a salvar, ¿cierto? De hecho, Dios tiene en stand-by, Él tiene una promesa, y si ustedes le ven históricamente, el pueblo judío siempre ha estado involucrado en todos los grandes momentos de la historia. Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con los judíos? Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó con los judíos? ¿Sí? Las conquistas de la Gran Babilonia, ¿qué pasó con los judíos? Todos los grandes pueblos tienen que ver con ese pueblo. Allá va, cuando el Señor venga por segunda vez, no va a descender sobre Colombia. Se lo puedo asegurar, va a descender sobre Jerusalén. ¿Sí? Entonces, ese pueblo tenemos que respetarlo, porque es el pueblo de Dios también. Ellos también son pueblo de Dios. No sabemos si todos, porque aquí estamos hablando de personas, ¿sí? Pero entonces Él va a entrar a ese nuevo pacto y dice, este pacto después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Dios, Jesús vino, Jesús se entregó como cordero el día de Pascua, Jesús derramó su sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para poder cumplir esto. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cerca? Sí, seguramente. Muy cerca porque muchas de las cosas que la Biblia dice que tenían que cumplir ya han pasado. ¿Dónde, cuándo, qué va a venir? Seguramente en fiestas de otoño. ¿Sí? El día y la hora no lo sabemos. El tiempo, probablemente finales de octubre, finales de septiembre, primeros de octubre. Probablemente, no lo sabemos. ¿Sí? Ya ver el futuro no es lo mismo. Pero que el Señor puede venir en cualquier momento es una realidad, que va a venir sobre el pueblo de Judá en Navidad, que en ese momento todos estemos lavados, limpiecitos, listos, comiendo la cena, recordando que el Señor es el Mesías, que el Señor murió por nosotros, que Él fue inmolado y que va a ser un nuevo pacto con su pueblo, es una realidad. Y ya para finalizar, y quiero resumir, hechos importantes de todo lo que acabamos de hablar. La Pascua fue un hecho que inició la liberación de un pueblo. ¿Sí? Entonces me voy a ir a la mitad. Dios liberó a Israel de la opresión de los egipcios. Y cuando Jesús vino y entregó su cuerpo como cordero pascual en la cruz, Él también permitió algo, que nosotros fuéramos liberados de el pecado, de la opresión del pecado. En esa época la opresión estaba tipificada por los egipcios. Hoy en día nosotros somos presos del pecado y Dios nos hace libres. Él es la verdad y la vida, todo el que venga en mí no morirá, mas tendrá vida eterna. Eso fue lo que hizo Dios cuando murió como Cordero Pascual. Y es lo que estamos recordando hoy, que Él nos hace libres y que como hubo libertad tenemos una esperanza. ¿La esperanza de qué? De un nuevo pacto con nuestro Señor. Recuerden, si han leído Apocalipsis, al final de Apocalipsis hay otra boda, ¿cierto? Y es esa boda con ese pueblo ya recogido. Dice que Él está recogiendo su pueblo de todas las naciones. Y vamos a volver a vivir una cena. ¿Sí? Pero esa cena, esta vez la cena, el anfitrión de esa cena va a ser el Señor. Y Él es el que la va a dirigir. Entonces hay una esperanza, tenemos una esperanza de que vamos a tener vida eterna en el Mesías. Cuando pintaron los dinteles y los postes de sus puertas, ¿Él qué estaba haciendo? Protegiendo al pueblo, ¿cierto? Entonces Él brindaba una protección con su Pascua. Y hoy en día, ¿cómo se hace? Que con esa muerte del Señor Él también nos fortalece. No estamos exentos de vivir aflicciones. El Señor, vea, cuando a veces que uno escucha prédicas de otros sitios y siempre dicen que si el Señor es usted no le va a pasar nada, porque eso es un amuleto que usted tiene y entonces Él lo carga aquí en el bolsillo, entonces nunca le pasa nada porque... No, el Señor nunca dice eso. El Señor no es una lámpara en que sale el mago y le cumple sus deseos. Usted va a tener aflicciones, Dios lo dijo. Sus discípulos tuvieron que vivir ese trago amargo que Él también pasó. Les digo, les aseguro que ustedes también lo van a tener que vivir. Les digo después de esa última cena. ¿Sí? Pero Él nos fortalece y nos brinda protección. Es a dónde podemos aguantar cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que tomemos la Pascua, cuando recordemos al Señor en estas fechas, recordemos que Él sí nos protege y que Él nos fortalece ante las eventualidades, situaciones que tenemos que enfrentar. Y por último, y lo más lindo de todo este proceso, es que gracias a su muerte, gracias a que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre,
nos dio el perdón a nuestros pecados definitivo. El corderito se mataba cada año para expiar al pueblo, ¿cierto? Era necesario porque era la única forma de que el pueblo tuviera perdón. Pero con la muerte del Mesías ya, o sea, por un hombre entró el pecado y por un hombre recibimos salvación. Por Adán entró el pecado cuando él pecó, ¿cierto? Allá en el Edén, cuando entregó el título de la propiedad de la tierra al diablo, pero por medio del Mesías que él la recuperó, llega el perdón. Dios nos perdona. ¿Pero qué perdona? Acuérdense en lo que hemos hablado acá, los pecados inadvertidos. O sea, no quiere decir que si usted es consciente y deliberadamente usted va y peca, es que Dios me perdona. Usted ya entiende de Dios, ¿cierto? Ya no tiene excusa. Si el Señor le dice, usted le encanta visitar a las niñas allá de la 19 con Caracas, ¿cierto? Entonces, pero usted conoció al Señor, usted ya no puede ir a visitar a las niñas de la 19 con Caracas. Porque si usted ya es consciente y lo sigue haciendo, y a usted sabe que es pecado, pero usted lo sigue haciendo, el Señor le va a decir, no, Señor, qué pena, pero así no funciona. Si usted es el que le encanta maquillar procesos en las empresas para ganarse una lanita extra, y usted ya entendió que al Señor no le gusta eso porque un mandamiento es no robar, ¿sí? Si usted sigue robando, el Señor le va a decir, hermano, usted ya entiende que robar es pecado, ¿cierto? Entonces no me venga a decir, perdón, ay, pero Señor, perdón, no, es que el Señor, cada 8 días, como, a mí me parecía curioso cuando era niño porque cada 8 días uno veía las iglesias católicas llenas, ¿cierto? Y la demora que había que acabara la iglesia y de una vez al lado, siempre al lado de las iglesias que habían, puras, como llamamos acá, chicherías, ¿no? Entonces, puras donde tomaban cerveza de una vez. Los señores salían de la iglesia y de una vez se metían allá a cantar, a beber y después a pegarles a sus esposas, porque lastimosamente esa era una realidad. Entonces, ¿el que reza peca empata? No, ¿cierto? Dios ya sabe, usted ya entendió, tiene que cuidar a su esposa como vaso más frágil. Su esposa es un tesoro que yo le estoy entregando. Muestra de su favor le ha dado el Señor, dice la Biblia, cada vez que usted se casa. Entonces, si es muestra de su favor, eso es un tesoro preciado que tenemos que cuidar. Entonces, no espere que usted siga maltratando a su esposa y que cuando llegue el momento del juicio usted dice, Señor, pero yo pedí perdón. Y dice, hermano, o sea, no sea descarado. Yo creo que eso le va a responder uno al Señor, dice, no sea descarado. Y eso nos va a llevar al triunfo, porque en el Mesías hay triunfo. Dios triunfó con su muerte. El diablo lo tentó, ¿cierto? Él quería que él pensó que matándolo en la cruz iba a ganar. No, él no sabía que llevándolo a la cruz, Jesús iba a triunfar. Dios triunfó y nosotros también podemos triunfar en el Mesías. Entonces esa es la invitación que les hago yo en esta tarde. No es celebrar la Pascua que porque seamos judíos, no, eso no tiene nada que ver. Celebramos Pascua porque estamos recordando lo que el Mesías hizo en la cruz. Porque estamos recordando que Él entregó su cuerpo y su sangre para el perdón de nosotros, para la salvación de nosotros. ¿Sí? Que Él pagó, como dice la palabra, decía Pablo, Él pagó el precio por nosotros. Y fue un precio muy caro. ¿Sí? Costó mucho. Entonces lleguemos a los pies del Señor nuevamente. Lleguemos a los pies del Mesías. Este es un momento para recordar eso y por eso pues nos pareció pertinente e importante hacerlo el día de hoy. El día de hoy que es la víspera de eso que estamos hablando. De que hace 4.000 años atrás, como 3.500, un poquito más, que se pasó eso de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Ahí se empezó a gestar esa relación de Dios con un pueblo. Y que hace 2.000 años y póngale atrás, vino un hombre quien se entregó en sacrificio por todos nosotros. Eso es lo que estamos recordando esta noche, es lo que tenemos que recordar en estos días. Y bueno, la invitación es, conozcamos más a ese hombre porque es un hombre maravilloso, es un hombre de verdad grandioso. Dios, Jesús en la vida de una persona te quita absolutamente todo, te quita depresiones, te quita tristezas. La depresión es un vacío, y es un vacío que usted porque no se ha llenado con nada. Dios llena ese vacío, ¿sí? Entonces llega a los pies del Señor. Yo no sé por qué se los estoy diciendo, porque lo he vivido personal y con gente muy cercana, que Dios llena ese vacío. Y cuando usted está con Dios, les voy a contar una historia en estos 2 minutos que me quedan.
Y es que alguna vez estábamos hablando con una tía de mi esposa, ellas son cristianas de hace muchísimos años, y ellos estaban en el llano. De pronto puedo cambiar algunos conceptos de la historia si no me acuerdo muy bien, ¿no? Eso suele pasar. Pero la esencia de la historia es la siguiente: ellos estaban en el llano, estaban como en medio de una administración, y de un momento a otro llega un hombre y le dice: oiga, yo quiero lo que ustedes tienen. Entonces, yo me acuerdo, muy parecida a una historia que en la Biblia, y ella le dice: ¿y qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, él le contó: mire, yo soy el chamán no sé qué cosa, y dice, y yo gano dinero haciendo esto, la brujería. Dice, pero hay algo que ustedes tienen que cuando a mí me piden que tenga que hacerle un trabajo a una persona que está como ustedes, le decía, no pasa nada, no llega nada, no puedo hacer nada. Yo quiero ese algo que ustedes tienen. Acto seguido ya empieza a predicarle del Señor. Cuando estamos con el Señor, y se los cuento, es verídica la historia, no me la estoy inventando. De hecho tiene más detalles, pero no me acuerdo, por eso no la consolido más. Cuando usted está con el Señor, hay algo especial que a usted lo está cubriendo, ¿sí? No existe brujería, no existe hechicería, no hay vacío que llegue a su corazón. Dios llena todos esos vacíos, Dios lo protege de ese mundo espiritual que nosotros no vemos. Y es muy lindo, tanto que los mismos brujos, hechiceros y todo eso se asombran del poder de Dios. El mismo diablo tiene que rendirle cuenta a Dios.